RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos a esta hora la amabilidad que tiene con RCR al señor Richard Arce, ex congresista de la República, reciente vocero del Partido Morado. Le agradezco la gentileza con RCR. Qué gusto saludarlo, señor Arce, muy amable. Muy buenos días, un saludo fraterno a todos los radioyentes de RCR y todos los que siguen la plataforma digital. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros. ¿Cómo analiza el momento político actual, no? ¿Qué compromiso tendrían que asumir ambos candidatos, no? Keiko Fujimori por el lado de Fuerza Popular, Pedro Castillo. Usted recientemente en una entrevista a Perú 21 ha dicho algo que es muy puntual. Se nos viene un escenario impredecible y complejo y de muchas crisis. Partir por lo último que usted acaba de expresar, porque definitivamente el escenario político está bastante encrispado y nos ha llevado a una decisión de dos candidatos bastante cuestionados. Si existe el no a Keiko, el antifujimorismo radical inclusive, que evidentemente no votarían por Keiko Fujimori, por todos los antecedentes. En lo personal, tengo cierta aversión al fujimorismo por todo lo que ha representado al país, pero también en el caso de Pedro Castillo, que como persona lo conozco, me parece una persona con buenas intenciones, pero detrás de Pedro Castillo hay la inconsistencia de un plan de gobierno diseñado el año 2020 sin considerar la variable de la pandemia, que me parece una irresponsabilidad, y sobre todo el hecho del protagonismo que tiene Vladimir Cerrón como presidente y dueño del Partido Perú Libre y que está asumiendo un protagonismo, y que evidentemente al tener sentencias por corrupción y sus acciones y sus mensajes anacrónicos, inclusive misóginos, homofóbicos, que no ayudan en este momento donde se necesita un esfuerzo colectivo para poder salir de esta profunda crisis, nos lleva a un escenario de polarización, pero que se está extremando. Y eso es lo que realmente causa bastante preocupación, porque de un lado, tanto de la extrema derecha y podríamos decir de la extrema izquierda, están con un ataque furibundo de descalificación de ambos candidatos, metiéndonos en la campaña el miedo como estrategia. Creo que Joseph Goebbels está más vigente que nunca, porque justamente es a través del miedo que quieren inducir al voto, lo cual me parece gravísimo. Gravísimo porque es un momento de crisis donde se requiere el mayor consenso de las fuerzas políticas, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la población, para presentar una propuesta de gobierno que logre ese consenso. Tenemos 40 días y me parece ideal para que esa reflexión pueda madurar, pero no, en este momento se está generando esa polarización y deja un escenario donde, te repito, el miedo probablemente va a ser el indicador que nos va a determinar la toma de decisiones de por cuál de las dos opciones se va a elegir en segunda vuelta. Ahora, ¿qué compromisos tendrían que asumir ambos candidatos, no? Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, ¿no? Usted ha citado hace unos momentos también a Vladimir Cerrón, ¿no? Quien maneja justamente, es el fundador de Perú Libre, ¿no? Vladimir Cerrón, y hoy lo cita el diario Gestión, y es importante que se conozcan sus declaraciones, ¿no? Porque contraponen exactamente a lo que está diciendo Pedro Castillo, ¿no? Lo que ha dicho Vladimir Cerrón dice que, primero, no se le puede presionar al candidato Castillo con preguntas que le suelen hacer sobre quiénes ocuparían las distintas carteras si llegaran a ser gobierno. Esto lo ha declarado a una emisora Inti Noticias, ¿no? En el interior del país. Aquí no importa quién asume el ministerio, lo que importa es que se aplique el programa del partido, para lo cual ya está diseñado hacia dónde vamos a apuntar. Eso no puede cambiar por el interés individual de cada uno de los ministros, sino que responde a un plan que se hace en el órgano partidario atendiendo sus visiones ideológicas y políticas, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos asistiendo, no? Por un lado, Keiko Fujimori tiene muchas indefiniciones y por otro lado, le están diciendo a Pedro Castillo, tú puedes declarar, pero no te puedes salir del ideario partidario. ¿Qué piensa usted? Lo primero, con objetividad, parecería que sería el mensaje de un régimen totalitario, donde el partido es el que decide, y bajo la entelequia del pueblo, o sea, utilizan el nombre del pueblo para imponer sus posiciones. Ellos van a ganar una elección, por supuesto, pero una elección no significa poder absoluto.
existen mecanismos de equilibrio de poderes. Y algo muy elemental cuando usted me plantea esas garantías mínimas. Las garantías mínimas es el Estado de Derecho. Nosotros podemos discrepar. Pienso que es importante cambiar la Constitución, pero tienen que entender ellos que van a juramentar sobre esa Constitución del 93 para asumir el poder. Entonces, aunque sea de manera decorativa, tienen que entender que se respeta el Estado de Derecho porque van a juramentar por esa Constitución, y si quieren cambiar la Constitución, tienen que seguir los procedimientos constitucionales para modificar la Constitución. No es disolviendo el Congreso. Y lo segundo, cuando expresa su irresponsabilidad de no tener un equipo de gobierno, porque sí es importante. Nosotros somos un régimen, llamémosle presidencialista. ¿Qué significa? Que hay una cierta decisión de parte del presidente, por ejemplo, a la hora de elegir a los ministros, y le da cierta independencia y solvencia para el ejercicio de la responsabilidad que tienen en cada cartera ministerial. Por eso se le pregunta quién va a ser su ministro de Economía, quién va a ser su ministro de Producción, tal vez, o su ministro del MIRIS, para ver cómo va a desarrollar los programas sociales en un momento de crisis, ministro de Salud, por ejemplo, porque si su plan de gobierno no habla nada de la pandemia, mira, fíjate el grado de irresponsabilidad que tiene Vladimir Cerrón, por eso le hace mucho daño a Pedro Castillo. Si mi plan de gobierno no habla nada de la pandemia, en este momento lo que debería estar trabajando es una propuesta de modificación de ese plan de gobierno para decir, hay este contexto, hay esta realidad, hay esta variable objetiva que es pandemia y que está matando, según el Ministerio de Salud, un promedio de 400 personas diarias y según el SINADER, más de 1,000 personas diarias. O sea, si no entendemos esa magnitud de el embate que está haciendo la pandemia en nuestra sociedad, ¿cómo van a confrontar con la estrategia si se sabe además que no hay vacunas? Hay un problema serio de vacunas. Y mientras no tengamos la vacuna no vamos a poder afrontar. ¿Cuál es la propuesta seria que tiene Pedro Castillo respecto al manejo de la pandemia si no lo dice su plan de gobierno? Y más, no quieren ni siquiera informar de cuál es el equipo mínimo que ellos tienen. Y seguramente es el partido. El partido es Vladimir Cerrón. Esa es la gran diferencia. Por eso es el cuestionamiento abierto que se le hace a Pedro Castillo. Entonces, eso me plantea la siguiente pregunta, señor Arce, ¿no? De acuerdo a este ideario, de acuerdo al objetivo, el objetivo es ganar las elecciones y conquistar el poder. Si es que vemos cómo se están presentando las cosas en Perú Libre, ¿no? Para luego hablar del tema de Keiko Fujimori, ¿no? Es muy lamentable también esa frase, porque en democracia significa transición del poder. Me corresponde ganar una elección y yo gobierno solo 5 años. 5 años, nada más. 5 años. No hay reelección. Si yo estoy pretendiendo perennizarme en el poder, como han sucedido en otros fenómenos latinoamericanos, eso es una transgresión a la democracia, porque no estoy siendo transparente en las reglas de juego que uno debe respetar. Hay un Estado de Derecho, que si bien es cierto, se puede esto modificar con una nueva Constitución. Estamos de acuerdo, pero esa Constitución será fruto del consenso. Si en el 93 Vladimiro Montesinos y Fujimori nos impusieron una Constitución que hasta ahora es vigente, en el 2022, 2021, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo nos van a imponer una nueva Constitución, o debería ser fruto del más amplio consenso. Ellos hablan de las fuerzas vivas, de las organizaciones sociales que van a hacer una Constitución. Esa figura muy romántica, al estilo de la Comuna de París, no existe en nuestra legislación. Entonces, lo primero que deberían hacer en el Congreso es modificar el artículo 206 de la Constitución, una modificación constitucional en 2 legislaturas para que exista un procedimiento para convocar una asamblea constituyente. La preocupación que surge es que ellos dicen que van a cambiar la Constitución sí o sí. Inclusive una de sus voceras mencionó que iban a disolver el Congreso. Eso es antidemocrático. Eso es un golpe de Estado. Ya lo hizo Fujimori. No vamos a repetir. O sea, la extrema derecha hizo el golpe de Estado y ahora sería la extrema izquierda. Lamentablemente esos extremos a lo único que nos conduce es a un tema de polarización, de fraccionamiento y debilitamiento de la patria, que en este momento vive la mayor crisis histórica a 200 años de su constitución como república. Por el lado de Keiko Fujimori, también usted ha dicho, y
y es cierto, las encuestas sí lo establecen, tienen un fuerte antivoto, ¿no? El tema de la corrupción, presunta corrupción que arrastra, ¿no? Fuerza Popular, ¿no? El último quinquenio ha sido un quinquenio muy cuestionado, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para generar un nivel de confianza desde el punto de vista para generar gobernabilidad en el país que tanto se requiere? Mira, yo no diría tanto presunta corrupción, porque en el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que son los predecesores de este fenómeno fujimorista en este periodo contemporáneo de la política, ahí hay constatación, porque hay sentencias. No, por eso me referí, corrupción y presunta corrupción, porque los otros están, en el caso de Fujimori y Montesinos son casos ya digamos, con sentencia, los otros casos están en proceso, por eso decía lo de presunta corrupción, ¿no? Los casos recientes que usted conoce, ¿no? No, por supuesto, y hago esa precisión porque esos antecedentes son muy importantes para el país, y tiene mucho sentido cuando se oponen al fujimorismo por todo el daño que le han hecho a la patria durante todos estos años. Y esto no tiene nada que ver con una versión personal, no tiene nada que ver con una confrontación entre la izquierda y el fujimorismo, no. Esto son constataciones reales. Y yo me voy a remitir a algo del cual yo fui testigo. Me refiero a mi periodo parlamentario entre el 2016 y el 2019, donde el fujimorismo tuvo una mayoría absoluta, 73 congresistas, sumados a sus 5 socios de la conquista, los apristas, más algunos topos, tenían el control completo del poder legislativo. ¿A qué se dedicaron? ¿Qué hizo Keiko Fujimori? No fue una venganza política, no fue un blindaje de personajes involucrados con presuntas organizaciones criminales, no fue obstrucción a la justicia. Recordemos bien todo el escándalo de los hermanitos, del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación. Nos suena fuerte y nos troza Pariachi, Guido Águila, gente que ha estado involucrada y que necesitaba una investigación y que el Congreso se dedicó a blindar. Y después sumamos las leyes inconstitucionales y el direccionamiento que hicieron para favorecer intereses particulares. Eso no me contaron, eso lo vi. Y frente a esa posición abusiva que tuvo el fujimorismo, no hay ninguna credibilidad, puede que ahora pueda enmendar la plana. Por eso es importante confrontarlo, por eso es importante ponerle bien claro a Keiko Fujimori que ella no tiene confianza del país, y si va a recibir los votos es por ese miedo que están generando. Y te repito, parece que esa es la estrategia, por eso ahora están apareciendo los paneles, en redes sociales están reventando con el tema del terruqueo, con el comunismo, pero evidentemente. Pero hay un hecho que es real, ¿no? O sea, hay gente, hace mucho daño al país. Hay gente, o sea, que ha nucleado al señor Castillo, ¿no? Que tienen también procesos, ¿no? Y que están siendo investigados. Eso tampoco se puede obviar, y usted lo ha dicho con suma claridad. Hay que ser lo suficientemente transparente, ¿no? Entonces creemos que estamos en la etapa, estamos a 40 días de que se pueda justamente dar a conocer, ¿no? Planes de gobierno, pero también, ¿no? Quienes acompañan, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque estamos viendo cómo es que plantea su ideario por el lado de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, ¿no? La ideología se cumple a rajatabla, ¿no? Y por el otro lado, la necesidad que Keiko Fujimori también tenga que hacer las precisiones, las correcciones o el mea culpa que fuera necesario para justamente generar ese nivel de confianza, ¿no? En ese escenario, ¿por quién va a votar el Partido Morado? ¿Han analizado ustedes o no? A ver, permítame, empiezo por lo último para hacerle una precisión. Ya, a ver. Nosotros hemos hecho una confluencia de esfuerzos. ¿Ya? Estamos construyendo un partido de izquierda que se llama Fuerza Ciudadana. ¿Ya? El grupo impulsor tenía un acuerdo con el Partido Morado. ¿Ya? Uno de esto es que algunos de nuestros líderes han sido elegidos congresistas, como Susel Paredes. ¿Ya? Susana Chávez también tuvo una participación muy importante, y varios candidatos a nivel del país. Tenemos ese acuerdo político, queremos seguir caminando hacia el futuro, y evidentemente eso va a significar unir esfuerzos para presentar una propuesta consistente al país, más allá de las ideologías, porque nosotros somos de izquierda, el Partido Morado de centro. Entonces
republicano ellos se llaman. Entonces hemos tratado de buscar consensos, lo que debería ser ahora los candidatos. Y la propuesta es, evidentemente en el Partido Morado hay una discusión, una evaluación para ver cuál va a ser la posición. En Fuerza Ciudadana el debate está abierto. Y definitivamente lo que estamos proponiendo es que a 40 días de las elecciones, lo responsable es invocar a los candidatos para que se generen esos compromisos mínimos. Y en función de la respuesta que tengan los candidatos, evidentemente marcar una posición como partido político, como nos corresponde. Pero necesitamos en este momento, con mucha responsabilidad, que cambie el sentido de una campaña política donde son los candidatos los que proponen a la población. Acá tenemos que hacer al revés. Al tener tanta deslegitimidad y sobre todo cuestionamiento los candidatos, la sociedad civil, el periodismo, los políticos, la sociedad en su conjunto, presione a los candidatos para que generen esos compromisos mínimos. Y mientras tanto, me parece hasta cierto punto un poco irresponsable decidir ahora la votación. ¿Por qué? Porque es importante que se generen esos compromisos. Da mucha preocupación. Ojo, el miedo está jugando como estrategia de mensaje político, pero es innegable, insoslayable, que hay una preocupación por el lado de Keiko Fujimori y también por el lado de Pedro Castillo. Son como cheques en blanco en las elecciones. Tú le vas a entregar la confianza a uno de los dos. En este momento, en lo personal, yo no le doy un cheque en blanco a Pedro Castillo y menos a Keiko Fujimori. ¿Por lo qué? Por lo que quiero que ellos se ganen esa confianza en la votación para ver qué grado de compromiso, qué grado de consenso, qué grado de propuesta consistente. Hablando de cheque, ¿cuándo van a girar ustedes el cheque entonces para decidir a qué le van a dar a través de esa confluencia que tienen con el Partido Morado? Porque vamos a esperar estas semanas. Es muy importante que estas semanas sea de debate, que sea de propuesta. Y exhortamos que salgan de esa lógica del terruqueo, de estar metiendo miedo por ambos lados. Seamos objetivos, ¿no? Tampoco nos vamos a negar. Usted lo ha dicho. Hay congresistas electos que simpatizan con Sendero Luminoso. Por favor. Soy hombre de izquierda y con toda libertad y pienso con una responsabilidad moral, condeno la violencia demencial que hizo Sendero Luminoso y el MRTA en nuestra patria, asesinando civiles de la manera más salvaje, queriendo tomar el poder por las armas. En democracia deberían estar proscritos. Es la gente que piensa de esa manera o avala esa posición, más allá de la libertad de expresión. Genera preocupación, por supuesto, que haya congresistas electos que tengan simpatías a esos movimientos violentos. Y debería haber un deslinde abierto de parte de Pedro Castillo respecto a esa posición radical de algunos de sus candidatos que ahora ya son congresistas electos. Señor Richard Arce, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando más adelante, faltan 40 días para seguir analizando y también seguro en algún momento para conocer cuál es la decisión que han adoptado con esta confluencia, ¿no? Entonces, la agrupación que usted encabeza conjuntamente con el Partido Morado, Fuerza Ciudadana con el Partido Morado. Le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? No, agradecerles a ustedes y pedirle a la población que escuchemos, que reflexionemos y ejerzamos esa presión ciudadana, exigiéndoles esos mínimos compromisos de respeto al Estado de Derecho, a la democracia, a los principios y pilares que nos permitieron construir esta república, imperfecta, pero que seguimos en ese camino. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.